Bien, gente, buenos días. Aunque ya nos hemos visto hace un rato, pero no grabé la clase, así que acá estamos. La clase de hoy versa sobre el Design Thinking como revisión de una postura frente al diseño, de una posición frente a lo que en general se denomina la resolución de problemas complejos a partir del uso de la creatividad. El motivo gráfico de la etapa tiene que ver con una gráfica que la gente de IDEO ha ideado justamente con el objetivo de representar las distintas fases de pensamientos divergentes y convergentes que van concatenándose en el proceso de diseño. En la primera diapo vamos a aproximarnos a una definición del Design Thinking a partir de una documentación, un apunte que hemos compartido en el Drive, por lo que me comentaban hoy, 2 veces ya compartido, en 2 carpetas distintas. Si bien es del 2012, si bien eso está orientado hacia proyectos educativos, en realidad la base conceptual de todo esto tiene que ver con el ejercicio del diseño y es importante que ustedes lo manejen. No hay mucho material sistematizado de esa manera que pueda abordarse para poder comprender una cuestión tan compleja como el Design Thinking. Este documento es más bien básico y general, pero bastante completo de las distintas variables que operan en el proceso de diseño a la hora de ser abordado. Así que recomendamos su lectura, más allá de la vista de esta clase. IDEO define el Design Thinking a partir de 4 conceptos generales que vamos a pasar a nombrar. Hemos reconstruido esos conceptos o sintetizado, así que probablemente no los encuentren exactamente igual en el documento. Pero eso está bueno como ejercicio para multiplicar la cantidad de palabras que se ponen delante o detrás de un concepto. Los conceptos son empatía, colaboración, optimismo y experimentación. Empatía quizás uno de los más mencionados y tienen que ver con el diseño en ejercicio centrado en la persona. No recuerdo si el documento habla de persona o de usuario, o en este caso de estudiante, pero van a encontrar distintas maneras de referirse a la persona que está de algún modo ofreciéndonos alguna característica de la problemática que intentamos resolver desde el diseño. Podría ser persona, podría ser sujeto, podría ser usuario, podría ser cliente. Depende del contexto del que se trate. El tema es que el concepto de persona en realidad es mucho más abarcativo, porque todo cliente es una persona, pero no necesariamente la persona es puntualmente un cliente, puede ser un usuario o puede ser un usuario y un cliente, o puede ser una persona simplemente necesitada de una resolución de diseño. Podríamos decir un necesitado. Pasa que es un concepto que en nuestra cultura generalmente se aplica a las personas de un bajo rango social. Pero un bajo, para no ser tan peyorativos en el uso de la expresión, más que un bajo rango social, digamos a una persona con escaso acceso a servicios y a elementos de confort, a trabajo o alimentación. Entonces, no vamos a usar el necesitado, pero podría ser cualquier concepto que refiera a una persona por detrás de esa significación. Insistimos, el concepto de persona es mucho más abarcativo y por eso es que se utiliza. Pero el hecho de estar centrado en la persona tiene que ver con una oposición a un diseño que se practica desde otro tipo de centralización en otro tipo de persona, que es la del diseñador o la diseñadora. En ese caso estamos hablando de diseño de autor. El diseño centrado en la persona, en el diseñador, es un diseño evidentemente de impacto totalmente negativo en la cultura. El design thinking también es un modo de actuar en diseño colaborativo o en colaboración, porque
la multiplicidad de perspectivas, la transdisciplinariedad o la multidisciplina, favorecen la participación de distintas vertientes del conocimiento o de la práctica de distintas disciplinas que puedan aportar variables mucho más ricas que las que solo pueda ofrecer el diseño desde su única visión. Recién hablábamos con ustedes y particularmente con Enrique, de que este aspecto colaborativo pone al diseño como disciplina en una ubicación de cierta preponderancia dentro de un equipo de trabajo interdisciplinario. Sí, de Design Thinking se trata lo que se está realizando o el proyecto que se está llevando adelante. El diseño, en ese caso, puede operar como un coordinador o un organizador mucho más preparado en estas metodologías que cualquier otra disciplina. Es fundamental eso y para ello deben formarse. Para ello deben consultar y tratar de sumergirse en la mayor cantidad de elementos que expliquen estas metodologías, porque nacen del diseño, aunque en realidad se hayan orientado, como en este caso en el documento, hacia proyectos educativos, en otros casos a el management o el manejo de empresas o de negocios. El design thinking tiene que ser una práctica optimista, fundamentalmente en función de la relegación de límites. Ya lo vamos a ver con otros teóricos, pero como Christopher Jones. Pero el límite ofrece una tranquilidad a la hora de estar trabajando con determinada cantidad de conocimientos, de variables o de datos, o de personas. El tema es que en etapas tempranas del proceso de diseño, eso justamente evita la aparición de ideas innovadoras, de la innovación. El design thinking como práctica también debe ser experimental. La experimentación debe ser una constante, fundamentalmente en función de darse permiso para el error, para el fracaso. Hace un rato decíamos, vivimos en el diseño en un mundo que no da espacio para el error. En realidad, ni siquiera en el diseño, vivimos en un mundo que no permite la equivocación. Vivimos en un mundo que se ríe del error, que se burla de la equivocación. Cuando justamente la equivocación es la puerta para el acceso al conocimiento. Eso se nota mucho en el comportamiento del estudiante. Cuando nosotros éramos estudiantes también nos ocurría algo similar y les pasa a ustedes. Escasa participación en el aula, muchas veces por temor a la burla de los compañeros. A mí me ha pasado, pasa que no era vergonzoso, me importaba poco y preguntaba lo mismo, aunque fuera una pavada. La pavada no existe en el ámbito académico. Si hay una profesora o un profesor que le dice que lo que preguntan es una pavada, es porque evidentemente no es buen docente. La pavada tiene que estar permitida. El error, la equivocación, el fracaso, deben estar permitidos para poder así aprender de esos fracasos, de esos errores o de esas pavadas. Esos 4 conceptos deben estar siempre presentes en su práctica del diseño. Pero no es que aparezcan mágicamente ahora. Históricamente el diseño estuvo abrevando en la empatía, en la colaboración, en el optimismo y en la experimentación. Los grandes diseños de la historia han nacido de ideas colaborativas, han nacido de proyectos con perspectiva optimista hacia el futuro, han nacido de fracasos. Ya es bien conocido que el prototipo T de Ford responde a la letra T en el abecedario, que viene de una cantidad enorme de prototipos que él fue construyendo hasta conseguir un modelo que fuera comercializable. Y también es conocida la famosa anécdota contada por él mismo, de que terminó de construir su prototipo y no lo podía sacar por la puerta del granero de su casa, porque no había tenido en cuenta el ancho del vehículo y el ancho de la puerta. Ese tipo de errores
en algunos casos más tontos y risueños, en otros simplemente como cadena, como concatenación que lleva indefectiblemente o por lo menos de manera segura hacia lo que puede ser un futuro éxito. El design thinking es en definitiva una sistematización que IDEO ha hecho para representar el proceso de diseño en sus diferentes fases. El descubrimiento, la interpretación, la ideación, la experimentación y la evolución. 5 fases que este año casualmente se pueden poner en paralelo con nuestras 5 fases. Lo vamos a hacer al final de esta diapositiva. Pero la gente de IDEO explica al proceso de diseño en función de una fase inicial de descubrimiento. Esa fase va acompañada del concepto de desafío. Para nosotros desafío es problema, o problemática, o también oportunidad. Entonces, aunque el concepto de oportunidad aparece un poco más adelante, pero el desafío es un concepto que se acomoda mejor a la idea de apertura a futuro, o de avance, o de posibilidad de acción. Generalmente en nuestra cultura, en general, el concepto problema se plantea como límite. Al plantearse como límite, para el proceso de diseño eso puede llegar a ser negativo, fundamentalmente en esta primera aproximación. Pero como les digo, en determinado contexto, y particularmente en el del diseño o en el de la cultura en general, pero no en algunas culturas en particular. Por ejemplo, en la psicología, el concepto de problema es un concepto de apertura, es un concepto de apertura hacia la profundización. La problematización de nuestros conflictos es una puerta de entrada, en algunos casos en el teatro. El segundo paso tiene que ver con una fase interpretativa, de interpretación de ese desafío, de ese descubrimiento a partir del aprendizaje, a partir de todo lo que la información recogida en ese territorio del desafío nos haya arrojado nuestra investigación. Ese aprendizaje, recuerden una diapositiva de clases anteriores en donde nosotros hablábamos de este manual de investigación para diseñadores de este matrimonio Vysocki. Hay una diapositiva en donde justamente hablamos de una sigla en donde se plantean, para no hacer confusión de lo que es en inglés y en castellano, vamos a ir directamente a los conceptos, de qué es lo que sé, de dónde están los huecos de lo que no sé. Eso que sabemos, el qué, también se suma al qué de nuestros compañeros, nuestras compañeras de trabajo en grupo. Esa suma de qués nos van a arrojar una serie de vacíos que deberemos llenar con determinados cómo, con algunas herramientas. Recuerden eso porque tiene mucho que ver con esta fase que IDEO presenta como de interpretación y de aprendizaje. Una tercera fase de ideación, en donde aparece una oportunidad de resolución. Es el concepto exactamente que usamos en el taller, pero puede perfectamente entenderse. Una cuarta fase de experimentación, en donde la materialización es clave para poder justamente después verificar el funcionamiento. Y una fase de evolución, en donde se sigue justamente el modo de evolucionar de la idea, por eso nosotros, eso no está en el apunte, en el documento, buscamos otro concepto y abrevamos en el de trascendencia. Esta imagen que habíamos mostrado en la etapa hace referencia a los distintos momentos de divergencia y convergencia que van recorriendo los modos de pensamiento según las fases recorridas en el proceso de diseño. Obviamente, la fase que estamos recorriendo ahora, en estos inicios del año, tienen que ver con un gran momento de divergencia, un gran momento divergente. Supongo que recordarán la saga que lleva ese nombre. La película, la 1, es bastante buena, la 2 y la 3 son malas. No he leído los libros, pero en la 1 se explica justamente el valor que el pensamiento divergente tiene dentro de la cultura. De hecho, en esa distopía, justamente el pensamiento divergente es el que molesta al sistema, porque es el pensamiento que
abarca mayor cantidad de variables en posibilidad de ser aplicada. Este pensamiento divergente lo vamos a poner en juego en función de comprender ese desafío que estamos evaluando, que hemos descubierto a partir de un proceso de investigación que busque canales de inspiración que nos puedan acercar nuevos conceptos. Ese proceso de investigación lo llamamos así, pero tienen que recordar la diapositiva de la clase pasada en donde nosotros mostrábamos cómo el Leiro claramente plantea las diferencias en las temporalidades de cada proceso. El proceso de diseño tiene una etapa de investigación y de planteo de hipótesis mucho más acelerado que el de los trabajos de investigación en investigación pura o en ciencias duras, que normalmente no pueden demorar menos de 2 años. La prueba está con el tema de las vacunas y cómo costó acelerar esos procesos en el año pasado, en el 2020. Y muchos que todavía están en recorrido y que en muchos casos se advierte que se han quemado etapas. O se han salteado etapas, mejor dicho, más que quemado. La segunda etapa o la segunda fase de interpretación y aprendizaje la vamos a pasar por el tamiz de estos 3 conceptos, digamos. El de historia, el de sentido y el de oportunidad. Fundamentalmente el de sentido. Es importantísimo que se trabaje con toda la información recabada en estas primeras fases, en esta etapa de divergencia en el pensamiento, para poder ubicarlas dentro del sistema cultural. La cultura es un sistema con jerarquía en cada una de sus variables. Y jerarquía yo no lo estoy usando acá, no lo estamos usando acá en función de mayor o menor importancia dentro del campo cultural, sino de ubicación en función de determinados contextos o microcontextos o subcontextos culturales. Esas jerarquías, por ejemplo, para nuestro contexto cultural del diseño, tiene una jerarquía obviamente mucho más presente, importante y abarcativa el concepto de proceso de diseño que el concepto de prototipo, por ejemplo, que es un concepto importante, pero no tanto como el proceso de diseño. No hablamos de importancia en función de valor, sino de valor intrínseco, sino de valor relativo al contexto del que estamos hablando, al contexto de que se trata. En ese sentido, buscarle sentido a cada una de las variables y los datos que hemos conseguido en la fase anterior. Y esto ya vendrá mucho más en la fase 2, en función de encontrar conceptos oportunos para lo que la cultura necesita como resolución desde el punto de vista del diseño. El concepto de historia no está en función de una visión histórica disciplinar dura o más tradicional o rígida. El concepto de historia está aquí parado porque detrás de la historia hay personas. Detrás de cada persona hay una historia particular que nos brinda toneladas de información sobre lo que necesitamos como combustible para los conceptos a procesar en el resto de las fases de nuestro desarrollo. Esas son las historias importantes, que deben recogerse de los actores vinculados directa o indirectamente con ese desafío o esa problemática. La tercera fase de ideación nos pasa por otro lado que por la de la idea. Ahora, no es una idea cerrada. Yo puedo tener muchas ideas que puedan tener que ver fundamentalmente con conexión de conceptos. La importante, digamos, tarea en este momento del proceso de diseño es generar ideas, un momento más ideogénico, un momento más de la necesidad de construir nuevos caminos para resolver viejos problemas y que en esos nuevos caminos existan cada vez menos dificultades para el resto de la cultura o del ambiente en general. Cuarta fase de experimentación, en donde la prototipación
es un concepto que tiene que ver con poner en relación con. Ya la solución deja de formar parte, a mí me gusta mucho hablar de parto en este momento. Es un parto del proceso de diseño en donde nosotros hemos concebido una determinada idea, se ha gestado, se ha desarrollado, prácticamente en relación solo con nosotros o con el grupo de trabajo, en nuestras cabezas, en nuestros papeles, en nuestros modelos. El prototipo es el parto de ese diseño. Es el momento en donde ese, entre comillas, hijo vástago, nace, se pone en contacto con el mundo y se pone en contacto con otros, como si fuera un bebé que empieza a llorar y a mirar a su alrededor, a interactuar con el mundo, ya no en la panza de la madre. Ese prototipo, esa relación, arroja una cantidad enorme de datos que debemos recoger a partir de herramientas de validación o, como les llamamos nosotros, verificación, que para el caso es lo mismo. Verificar significa, en su raíz etimológica, hacer veraz, darle verdad al dato que estamos recibiendo por el uso no iba a decir consumo, pero prefiero el uso, la relación con ese servicio o ese producto que estamos proponiendo, a través de un prototipo. La validación es darle valor. Son dos conceptos vinculados, relacionados, en algún punto hasta sinonímicos, pero el objetivo es justamente dar a todo ese feedback que recibimos del contacto de esas personas con nuestro prototipo, el valor y el estatus de verdad, la verificación. Finalmente, la última fase que tiene que ver con lo que viene después, el seguimiento. Concepto que vamos a tratar en la diapositiva que sigue, justamente. Simplemente antes de cerrar, poner en paralelo nuestras 5 fases del proceso de diseño en nuestras 5 fases prácticas. Contextualización, proceso enormemente divergente. Conceptualización, un proceso que va convergiendo en determinados conceptos que puedan resolverse y presentarse como alternativas válidas, para otro proceso de ideación que nuevamente comienza a abrirse en un proceso divergente. Finalmente, un proceso estratégico para nosotros, pero para el caso es lo mismo, nosotros podemos también resolverlo, denominarlo como resolución extensiva o resolución de sistema cultural. Después, la experimentación, o lo que nosotros llamamos resolución, donde vuelve a cerrarse el modo de pensamiento hacia algunas alternativas mucho menores, hasta quedar en una sola, que es la que se presenta finalmente a la cultura como solución. O como idea de solución, o como propuesta de solución. Luego, la última fase que vuelve a abrirse porque empieza a tener contacto con la cultura, nuestro producto o nuestro servicio. Decíamos que el concepto de evolución o de seguimiento, y vamos a verlo en esta diapo, acá presentamos las 5 fases de nuestro proceso, nuestras 5 fases prácticas, que tienen que ver con un paralelo con propuestas conceptuales como la de Christopher Jones, que debería aparecer en el Zócalo, no lo he puesto. Acuérdense a nivel de cultura, de comunidad, de sistema y de producto. Y el último nivel de SEMA, que es un agregado nuestro acá, porque teníamos 5 fases y había que agregar un concepto, y nos vino bien este desarrollado por Humberto Eco, que es un concepto que refiere, dentro de la lingüística o de la semiótica en particular, a la mínima unidad de significación, que podríamos considerar que dentro del campo cultural general, nuestro producto o servicio termine siendo un ladrillito dentro de la cultura, esa mínima unidad de significación, esa SEMA. En paralelo y en rojo está mi visión teórica del proceso de diseño en la selección de algunos conceptos, porque mi visión tenía originalmente 8 pasos: problema, problemática, prognosis, programa, proyecto, prototipo, prótesis, producto. Eran 8 momentos. Acá lo sintetizamos en 5 que se vayan ubicando como en paralelo a lo que Jones plantea y también a lo que plantea IDEO.
tenemos una fase de problema, una fase de prognosis, una fase de proyecto, una fase de prótesis y una fase de producto. ¿Por qué el Apocope Pro? Porque primero funciona como un... esto es parte de mi maestría, de un libro que, si quieren, compartimos en algún momento algún capítulo de eso. Ahí en el material creo que estaba. El Apocope Pro hace referencia al hacia adelante. Por eso ustedes pueden reconocer la palabra proyectil, por ejemplo. Que la palabra proyectil se asocia, tiene que ver con justamente la idea de algo arrojado hacia adelante, la idea de proyecto. El sentido de esta diapositiva también tiene que ver con lo que decíamos, era la última fase de ese proceso de diseño graficado por IDEO, que está allí materializado de manera lineal por una cuestión claramente gráfica, o sea, es muy difícil explicar de manera recursiva en un gráfico los momentos de divergencia y de convergencia. Por eso se plantea de manera lineal. Pero el proceso es iterativo, el proceso es circular, el proceso es recursivo, palabra muy útil para comprender ese concepto. Comenzamos por una fase de contextualización, seguimos con la de conceptualización, la del planteo estratégico de resolución extensiva a nivel cultura, la resolución de producto-servicio y finalmente la de la comunicación o inserción cultural del producto. Para luego de eso, y puesta en cultura del producto, por no decir puesta en góndola, una vez ocurrido eso y entrar en relación ese parto que definitivamente deja de ser solo del prototipo y ya pasa a ser del producto en la cultura, empieza ese uso a arrojar una cantidad de información que necesariamente debemos recoger para poder comenzar de nuevo el circuito. Y podemos poner en paralelo con las 5 fases de lo que plantea IDEO, ¿no? Descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y evolución. Totalmente. Bien. Es fundamental que recuerden esa característica de iteratividad, de repetición del proceso y de que se transforma en ese recurso en una vuelta completa del proceso que nuevamente se reinicia cada vez que terminamos o que cerramos una etapa. Para cualquiera de las fases puede también funcionar este proceso de iteratividad. Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Es muy interesante el desarrollo comunicacional de la gráfica que IDEO usa para la representación de las fases, ¿no? Una brújula para el descubrimiento, una lupa para la interpretación, en una clara referencia a la convergencia del pensamiento, del cierre del pensamiento. Una lamparita para el proceso de ideación, un engranaje para el de experimentación, y finalmente, y aquí se ve este espíritu este espíritu recursivo o este espíritu iterativo del proceso de diseño, también en la visión de la gente de IDEO. Última diapositiva para poner en paralelo con otras teorías, y acá sí lo nombramos a Christopher Jones y su ya conocido libro, que tiene 43 años, y no me resulta la cuenta, al menos de editado en español. Christopher Jones, que lo tenemos ahí en el Drive, también plantea claramente esos momentos de pensamiento que se dan en todo el proceso de diseño, los de divergencia, los de transformación y los de convergencia. Aquí se agrega quizás un tercer momento intermedio, que es el de transformación, a diferencia de lo que veíamos con IDEO. Los momentos de divergencia, transformación y convergencia se dan en todo el proceso de diseño, en un principio, y es lo que estamos recorriendo nosotros ahora en los talleres, con un espíritu muy ligado a inestabilidad en los objetivos e inestabilidad en los límites. Fíjense cómo volvemos a hablar de lo mismo. Recién hablábamos con IDEO de que el límite no debe ser un problema, que debemos tener permiso para evadir esos límites, para aplazar las evaluaciones y para aumentar deliberadamente, o sea, conscientemente aumentar el grado de incertidumbre
con el que trabajamos. Edgar Morin, en su teoría del pensamiento complejo, también habla claramente del valor enorme que tiene lo incierto como combustible para la generación de pensamiento complejo, digamos, de abordaje del pensamiento complejo. Una segunda fase que vamos a ver después, vamos a volver a recuperar esta diapositiva, una segunda fase que tenga que ver ya más con transformación de toda la información enorme en cantidad que ha aparecido en ese proceso de divergencia, y un tercer paso en donde la convergencia del pensamiento termina en resultados concretos. Volvemos hacia atrás para reafirmar que esto ocurre con el proceso de diseño como hecho completo y complejo, pero también ocurre con cada fase. En la fase 1, hoy estamos recorriendo quizás seguramente un área más amarilla de convergencia para poder terminar de presentar un cúmulo de información a nuestros compañeros y a nuestro equipo docente. Pero hemos avanzado, hemos arrancado en la primera parte de la fase 1 con un proceso de gran divergencia para luego pasar a transformar toda esa información en información comprensible y de utilidad para las etapas que siguen. En el caso del taller del Henry, para las fases que siguen en otros grupos, con esa responsabilidad también de comunicación. Entonces, tengamos en cuenta de que el proceso de diseño responde a este esquema, pero también cada fase, como decíamos recién, también a cada resolución de problemas, hasta los más nimios, hasta los más sonsos, hasta el problema más pago. Si me tengo que parar en un kiosco a elegir un alfajor, voy a pararme frente a esa gran oferta de posibilidades, a de manera divergente empezar a incorporar información para luego transformar esa información que recibo en una decisión que será un alfajor. No creo que me pueda comprar todos. Dábamos otro ejemplo bien tonto que tiene que ver con, me encuentro en el centro de la ciudad y tengo que volver a mi casa. Todas las ofertas que de transporte se me ofrecen empiezan a comportarse como un proceso de pensamiento divergente. Me vuelvo en colectivo, me vuelvo en taxi, me vuelvo caminando, llamo para que me busquen. Hago una combinatoria de colectivo con otro medio de transporte, si tuviéramos tren, o como pasa en Buenos Aires en el subte, o combino la caminata con algún otro tipo de medio, etcétera, etcétera, etcétera. Transformo esa información de modo de poder procesarla y finalmente decidir qué es lo que hago para volver. Todo proceso de resolución de problemas lleva implícito este esquema. Primero un pensamiento divergente, de apertura hacia las posibilidades. Luego un proceso de transformación en ese pensamiento para trabajar con todas esas variables que finalmente puedan condensarse en una decisión. Así es el proceso de diseño. Bien, ya recorrimos esto y lo vamos a volver a recorrer con más fuerza en clases futuras. Recomendamos fuertemente el libro de Christopher Jones, que está compartido, que es, a pesar de su edad no caduca. Y el documento de Design Thinking para educadores de IDEO, que es un material para compartir. Lo aclaro porque en este contexto de pandemia estamos trabajando con mucho PDF de material que no está habilitado para compartir, pero que en el ámbito académico se permite, no solo en tiempos de pandemia, sino en todo tiempo, mientras se aclare que se usa con fines educativos, que eso ya lo hemos hecho más allá de lo obvio. En este caso estamos hablando de un material que la gente de IDEO expresamente ha producido para ser compartido, para que se difunda esto. Así que están en total libertad de justamente compartirlo. Solamente se requiere de la cita de cuál es la fuente productora de ese material. Si es, entonces cerramos la clase, agradeciendo mucho su atención y fundamentalmente la participación en lo que fue hace un rato la clase sincrónica que me olvidé de grabar. A partir de lo que debatimos luego, apareció en el chat del Meet
una cantidad interesante de links e información a partir de lo compartido por el propio Enrique Goldes, la Pau Santucho, nuestros profes, y también Juan Pablo Ceballos, un compañero, sobre el tema del UX, el sitio de Norman y Nielsen, que vamos a compartir sus teorías en clases futuras, que es riquísima y profundísima, y algunas herramientas de Design Thinking que compartieron Enrique y Pau. Muchas gracias y nos vemos por los talleres.